no se conectan a través de los nudos, no hay transferencia de los esfuerzos de un subelemento a otro subelemento. Bien. Ahora, este elemento tipo Blake ya tiene su propia rigidez axial y su rigidez al borde. Entonces, si definimos el diafragma, automáticamente el programa lo que va a hacer es trazar unas diagonales a cada puntito hemos generado, ¿no? Y eso luego probablemente van a existir tantas diagonales que no se grafican, y que va a generar algún tipo de inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos estos puntitos se van desligando del diafragma, ¿no? Se desligan con la opción de touch, y no hay otra opción aquí que ir nudo por nudo. No hay una función que nos permita acelerar el proceso. Entonces la idea es que cuando viene el sismo, esto tiende a desplazarse, ¿no? Tal vez esto venga medio por acá así, si es que vemos la condición solo de desplazamiento lateral. Esta losa tiene una deformación por corte y esto viene así, ¿no es cierto? ¿Sí? El elemento tipo plate se ha desligado del diafragma y trabaja con su propia rigidez. ¿Está bien? Su rigidez axial y su rigidez a... ¿Está bien? Bien. Cuando tenemos digamos, esa forma de trabajar, luego nos interesaría saber qué nudos están desligados del diafragma. Si quiero investigar qué nudos están desligados del diafragma, me parece que lo más conveniente es ocultar todo. ¿Está bien? Oculto todo y luego, a ver, sorpréndanse ustedes solos con este botoncito de acá, que es el criterio de selección. ¿Sí? ¿Ubicaron? ¿Sí? En Joins, ahí hay una opción que dice visualizar detach, ¿no? No sé si aparece esa opción acá. Dice en Joins, dice dibujar los nudos desligados del diafragma. Hay que borrar por si acaso, si no está tomando dos criterios de selección. Si le pongo un rango de valores, solo me va a mostrar los números que están dentro de ese rango y forman parte de estos nudos que están desligados del modelo. Entonces le ponemos aplicar o aceptar y ahí tengo los nudos que forman parte de los nudos que están desligados del diafragma. ¿Está bien? Eso me sirve en el caso de acá para confirmar que están todos los nudos desligados. ¿Está bien? Bien. Entonces ya tenemos la primera gestión. Hemos generado el diafragma. Luego la otra condición es generar una combinación de carga para el cálculo del peso del edificio. Esto es para el análisis sísmico, ¿no? Entonces el peso del edificio es el peso de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Ese porcentaje depende de la clasificación de la edificación. Digamos que en nuestro caso sea PD más el 50% de P. Estoy considerando una edificación esencial. Una edificación esencial. Bien. Entonces, creo que ya la definición de la combinación generamos una línea, es decir, ingresamos a la opción
load combination de la barra de entrada de datos, generamos una línea y acá escogemos bien, aquí en la opción de descripción colocamos un nombre que creamos pertinente, ¿no? O sea, yo voy a colocar peso, no necesariamente debe ser así, es mi modo de trabajar. Luego, en base y load case, ¿se acuerdan que el programa reconoce los tipos de carga de dos maneras? Dependiendo de la ubicación de la carga en la hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, esta está ubicada en la línea número 1, ¿sí? Y el otro modo para reconocer es a través de la categoría. Les recomiendo que usemos la condición de categoría. Entonces acá, en la columna que corresponde a BLC, acá, digitamos DL, porque es el código para la carga muerta. DL. Y su factor de carga que es 1, el 100%, y acá EDL, y su factor de carga que sería de punto 50. ¿A ver? Entonces, peso sísmico, masa sísmica, lo que quieran, ¿sí? El programa va a calcular en esta combinación de carga el peso del edificio para el análisis sísmico. ¿Ven? También hemos podido digitar 1.2.50. Listo. Ahora, ya tenemos las dos condiciones que son necesarias a efectos de que el programa nos ayude a calcular la fuerza sísmica. Definido esto, lo siguiente que tenemos que hacer es insertar fuerza sísmica. Para insertar la fuerza sísmica, ustedes pueden ir a la opción Insert del menú principal. Recuerden que se les ha alcanzado una hojita. En esa hojita yo apuntaría aquí, está la fuerza sísmica, ¿sí? Para orientarnos. Miren, insisto sobre la idea que si uno reconoce o si nosotros reconocemos estas barras, automáticamente ya tenemos el programa en el bolsillo. ¿Sí? Bien, entonces en el menú principal hay una opción que tiene el nombre de Insert. Bien. Vamos a Insert. ¿Alguien tuvo un mensaje por ahí? ¿Quién es el que tiene el mensaje? Por favor. A ver. No, es que como ha habido un recálculo todo, no te preocupes, ya está bien. Bien, entonces, a ver, ¿qué opción debemos escoger? Insertar fuerza sísmica load. Si saliese algún mensaje, hay que leer el mensaje. Y hay dos opciones en cada mensaje. Esos mensajes aparecen de color rojo. Una que dice OK y una que dice Help. Lean, pásense a Help, revisen cuál es la causa de ese mensaje y corrijan, ¿no? Eso es el camino. En este caso, al escoger esa opción, va a aparecer los resultados de los cálculos anteriores. ¿Está bien?
La información en este cuadro de diálogo aparecen en dos grandes rectángulos, el superior y aquí el inferior, donde está el reporte de los resultados. Les decía que esto de acá no nos interesa, porque simplemente representa el modo particular que tienen los americanos de calcular la fuerza sísmica. Si ustedes conociesen las normas americanas, ¿sí?, entonces podríamos entrar acá, escoger, por ejemplo, esta ACE. El ACE es, digamos, el ACE 7, que es la denominación del capítulo S. ACE, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, digamos, dedicados al diseño estructural. En este capítulo 7, o sea, tienen lo que serían las cargas mínimas de diseño para edificios y otro tipo de estructuras. Esas normas son la referencia de todas las normas de todo el mundo. Entonces, si conocemos esas normas, fenomenal. Caso contrario, lo dejamos ahí y se acabó el asunto. Porque nosotros vamos a calcular nuestras propias fuerzas, sí, con nuestra realidad local. Bien, lo que sí hay que tomar en cuenta, me dice, ¿en qué combinación de carga está la combinación que me va a servir para calcular el peso del edificio? En este caso solo tengo una sola combinación, que se llama peso. Le pongo calcular, automáticamente el programa va a calcular el peso de cada techo, va a calcular la ubicación del centro de masas y también la excentricidad accidental. Hay información ahí que no nos interesa, como les comentaba la última clase. La que nos interesa tal vez es la que aparece aquí, dice resultados de la generación de la fuerza sísmica. La primera columna, el nivel, la altura del techo con respecto a la base de la edificación, el peso en cada techo, calculado con el criterio de alturas tributarias, las fuerzas inerciales que ha calculado el programa, siguiendo los datos que están acá, la ubicación del centro de masas, y más abajo vamos a tener el cálculo de la excentricidad accidental. Ese cálculo de la excentricidad accidental es el 5% de la dimensión que es perpendicular la dimensión del edificio que es perpendicular al sismo. Entonces ya no hay necesidad de alterar nada acá. Bien, lo que hacemos es formar nuestra propia hoja de cálculo. Y en esa hoja de cálculo vamos a poner nivel 3, 2, 1. La altura relativa con respecto a la base del edificio, 11, 7.5, 4. Luego el peso, 82.13. Ustedes apunten los pesos que tienen, no sean mal. 82.13, 113.92 y 91.24. La noticia con respecto a estos pesos es que el valor que nos proporciona el programa está en orden de magnitud con el valor que nosotros podemos calcular manualmente. Eso ya yo ya le he verificado una infinidad de veces, ¿no? Lo que sí convendría es ser meticuloso en el sentido de considerar todas las cargas que deben, ¿no?, o que va a soportar la edificación, es decir, carga por unidad de superficie, peso golpe de la losa, los acabados, el peso de los tabiques aplicados sobre las vigas, ¿sí?, el peso de los tabiques que están dentro del paño y que no se están modelando, no se están representando, eso se pueden pasar a las vigas como cargas concentradas, ¿sí? Mientras más minucioso somos con respecto a las cargas, mayor aproximación, entre comillas, a lo real. Hay estudios muy serios y que se reflejan en las especificaciones de puentes, en las ASH,
La carga permanente para nosotros tiene un nivel de certidumbre muy alto, pero no es así. Si ustedes revisan las especificaciones ASTO, van a ver que más o menos la carga permanente, lo que calculamos, puede estar por encima en un 20% o por debajo un 20%, y 20% no es poca cosa. Es decir, que el error que vamos a tener con respecto al cálculo del peso propio de los elementos estructurales, el peso de la estructura, tiene más o menos un error de más o menos 20%, que no es cosa despreciable, ¿sí? Entonces, al final, decir el bimetrado exacto, no, ¿no es cierto? No es tan exacto como creo. Bien, luego aquí habría que continuar con esto, hay que hacer la hojita de cálculo, W sub I por H sub I y aquí F sub I, ¿no? Acuérdense que el cortante basal es ZU SC entre R por P. P es el peso de la edificación, ¿no? Podemos decir lo siguiente: Z 0,40, U 1,50, S es 1,40 y el C vamos a tomarlo como 2,50. Para que el C sea menor de 2,50, el edificio más o menos debe ser de 10 a 11 pisos. Para edificios menos de 10 a 11 pisos, el valor de C siempre va a salir 2,5. ¿Está bien? Bien, entonces, y que la fuerza inercial, este es el cortante basal, la fuerza inercial F sub I es la W sub I por H sub I entre la sumatoria W sub I por H sub I por B menos F sub A. F sub A es la fuerza inercial que se asigna al último techo en aquellos casos en que el periodo fundamental de la estructura resulta más de 0,70 segundos, en el caso de un edificio de 7 pisos. Aquí F sub A es igual a F sub I, entonces W sub I, H sub I, sumatoria de W sub I, H sub I por el cortante basal. Entonces, haciendo uso y desuso de la hoja de cálculo, generen esas fuerzas inerciales mientras yo voy hablando, o sea, voy diciéndoles algunas cosas. Por favor, si van generando eso ahí, o si ya lo tienen generado, calculen las fuerzas sísmicas de acuerdo a sus valores, a lo que ustedes tienen, ¿ya? No 3, 2, 1. No tomen como referencia los datos que yo estoy extrayendo porque probablemente ustedes tengan valores un poquito diferentes.